y alzo a ti mi ebenecer. Hoy anhelo con tu agrado a tu hogar permanecer. ¿Alguna vez ha estado usted en una celebración, en una fiesta, y de pronto identifica que hay gente que tiene cara de enojada? ¿No le ha pasado eso? Quizás en Thanksgiving están comiéndose el pavo juntos, pero usted dice, tú me debes dinero a mí. Y entonces el que le deben pone cara así. Mis hermanos de México dicen cara de limón. No sé en otros países cómo dirán. Y es que hay muchas razones para que alguna gente, cuando hay fiesta o celebración, tengan cara de estar molestos. Quizás porque no les gustan las fiestas. O quizás porque no les gusta a alguna gente que está en la fiesta. O quizás porque no entienden o no soportan los motivos por los cuales se está realizando tal fiesta. La realidad es que los seres humanos pudiéramos estar en medio de cosas grandiosas, cosas buenas que están pasando, pero no todo el mundo está contento. Por ejemplo, ahora se acercan las graduaciones de nuestros hijos o algunos nietos de ustedes. O cuando alguien se casa. No siempre cuando alguien se casa todo el mundo está contento. O situaciones que ocurren, la llegada de una nueva persona a la familia porque hubo un nacimiento. O la llegada de otro miembro de la familia, no por nacimiento, sino quizás porque alguien se casó. La realidad es esta: hay celebraciones en las que no siempre todo el mundo que está en ellas se siente feliz o se demuestra estar feliz. Y el pasaje de la Biblia que hemos estado considerando en estos últimos 3 domingos, si no ha estado presente en los 2 domingos anteriores, puede ver las predicaciones en YouTube. Pero Jesús está relatando una historia porque de pronto se da cuenta que están pasando cosas muy buenas, pero hay gente que no está feliz. Si Jesús está mirando que hay pecadores, gente que están viviendo de una manera que a Dios no le agrada, pero que se están acercando a Jesús porque ellos sienten que Jesús tiene algo para ofrecerles, que las enseñanzas de Jesús son superiores al resto de las enseñanzas de los maestros de la ley de aquella época. Así que eso es algo bueno. Jesús se alegra porque hay pecadores, gente incluso que no eran bien vistas por la sociedad, que están viniendo a Él y quieren escuchar a Jesús. Y quieren interactuar con Jesús. De ahí que muchos sabían también que Jesús no solo hacía milagros para beneficiar a aquellos que quizás estaban enfermos o dar de comida a aquellos que estaban hambrientos, sino que hasta Jesús perdonaba pecados. Y por eso la gente venía donde estaba Jesús. Pero en medio de esa situación en la que Jesús estaba feliz y contento porque hay gente viniendo a escucharlo y a tratar de interactuar personalmente con Él, allí mismo hay gente con cara enojada. Son los fariseos, los maestros de la ley en aquel momento. Y Jesús, mirando todo eso, comienza a narrar 3 parábolas que están contenidas en Lucas capítulo número 15. La primera, una de ellas, es la oveja perdida. Y cómo el dueño de la oveja va y la busca y la halla. La segunda parábola, de una moneda perdida, aquella moneda que representaba el salario de todo un día de esfuerzo en aquella cultura y en ese momento histórico. Y la mujer que halla la moneda, pues llama a la gente para que se vengan a alegrar con ella. Y la tercera hace referencia a un hijo que en un momento pudo disfrutar los privilegios de pertenecer a esa familia. Sin embargo, pide al padre que le entregue la herencia que le corresponda cuando el padre muere. En la cultura judía únicamente se podía recibir la herencia cuando el padre moría. Hoy en día no. Hoy, si usted quiere, puede dejar la herencia estando en vida a alguno de sus hijos. Y entonces Jesús utiliza esas 3 parábolas para darles una enseñanza a aquellos que no estaban con cara de contentos mientras los pecadores venían donde está Jesús. Y Jesús utiliza estas 3 ilustraciones para dejarles una lección muy clara que me gustaría que también quedara en tu mente y en tu corazón. Y es que todo cristiano debería alegrarse cada vez que un pecador viene arrepentido de Dios. Parece obvio. Pero yo he estado en lugares donde de pronto hay gente que dicen, yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo,
Pero no todo el mundo tiene cara de contento ahí con lo que está pasando. Y yo me encantaría que esta porción bíblica causara el efecto que Jesús quería que estas tres historias causaran en los fariseos y en los maestros de la ley. Y que esta historia también causara en nosotros el efecto que Jesús quería incluso causar, no solo en fariseos y maestros de la ley, sino en aquellos pecadores que estaban viniendo a ser arrepentidos. Todo creyente debería alegrarse siempre, cada vez que un pecador viene a Dios arrepentido. Deberíamos alegrarnos por eso. Y aquí les comparto al menos 3 razones vitales que yo encontré en este pasaje. 3 razones válidas, poderosísimas, por las cuales todo aquel que ya ha conocido a Cristo debería alegrarse de que otra gente que aun cuando ha vivido en pecados que son groseros, viviendo una vida oscura y alejada de Dios, aun cuando esa gente puedan venir a Dios, pero si vienen arrepentidos, quienes conocemos a Dios deberíamos alegrarnos de que eso está pasando. Porque la Biblia dice, y es una enseñanza también que Jesús está dejando a todo el público que le está escuchando, de que el cielo estalla de alegría cada vez que un pecador se arrepiente. Y si en el cielo hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente, tú y yo, que no somos nadie para juzgar si alguien ha sido salvo o no, o para dudarlo, o para cuestionarlo, si tú y yo hemos creído en Cristo, entonces deberíamos alegrarnos cada vez que un pecador dice, me arrepiento, Dios, y creo en Cristo. Y la primera razón es porque tú y yo somos una familia de personas que hemos llegado a ser rescatados por la gracia de Dios. Miren lo que dice los versículos del 25 al 27 en Lucas capítulo número 15. Dice, su hijo mayor, esta es la historia, 2 hijos, y el hijo menor es el que pide la herencia, se va, pide perdidamente, derrocha todos esos bienes que el padre le había dado, pero después de haber tocado fondo, de haber vivido tan perdida y tan oscuramente, él siente arrepentimiento en su corazón y regresa a la casa de su padre. Y ahora miren lo que sucede. Ahora viene a la escena un personaje que hasta este momento no había sido mencionado, el hijo mayor. Dice el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, ocupadito, trabajando. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, fiesta, alegría. En Cuba decíamos fiesta y pachanga, fiesta. Así que está escuchando música, danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Subraya esa expresión, bueno y sano. Así que antes de adentrarnos en la explicación y en todas las aplicaciones prácticas que contiene este pasaje de la Biblia, quiero llamar la atención a términos que yo considero que son claves en el texto bíblico. La Biblia está describiendo a un padre, y a un padre que tenía 2 hijos. Y hay un diálogo incluso entre el hijo mayor y un siervo, que lo van a ver en esta primera parte de esta porción que acabo de leer, y se refiere al hijo menor cuando le está hablando al hermano mayor, tu hermano. Así que el criado llama la atención de este muchacho y le dice, ese que vino arrepentido no es cualquiera, es tu hermano. Y cuando el hijo comienza a argumentar con el padre, disgustado por la fiesta y por los motivos de la fiesta, el padre le llama la atención al hijo mayor y le dice, ese es tu hermano, es tu hermano. Así que no pierda de vista la relación filial que existe entre los 3 personajes principales de esta parábola. Un padre con 2 hijos y esos 2 hijos son hermanos. Que aunque cada uno ha tomado decisiones diferentes, ha estado en condiciones diferentes, pero pertenecen a una misma familia. Así que nosotros, una de las cosas que Jesús está señalando, nosotros deberíamos alegrarnos todas las veces que un pecador se arrepiente, en primer lugar, porque todos nosotros somos una familia de personas rescatadas por la gracia de Dios. Y toda esta trama ocurre señalando estos 3 personajes principales, el padre y a los 2 hijos, pero quiero que observe lo que dice el texto bíblico sobre el hijo mayor. Enfoquémonos hoy en el hijo mayor. Ya hemos hablado del padre, hemos hablado del hijo menor. Enfoquémonos hoy en el hijo mayor, que aparece ahora justo en escena. Y quiero que ponga atención a varias observaciones que encontré en el texto bíblico. Primero, el hijo mayor me llama la atención que no es mencionado al inicio de la historia. Siempre me he preguntado, ¿dónde estaba el hijo mayor, que se cree muy justo, cuando el hijo menor viene ofendiendo al padre y diciéndole, muérete y dame todo lo que me corresponde de mi herencia? ¿Dónde estaba él? No aparece en la narración del texto bíblico.
No aparece ni para corregir al hermano menor y evitar que se pierda y que se descarríe, pero tampoco está apareciendo en escena al inicio de la narración para defender al padre y decirle, no te equivoques. Nunca se me va a olvidar cuando me puse un día muy majadero con mi abuela y uno de mis tíos, que es el más alto de todos, todavía está vivo. Se me acercó y me dijo, no te equivoques, que esa es tu abuela, respétala. Nunca se me olvidó eso. Y me encogí así. ¿No veo al hijo mayor haciendo eso? No te equivoques, que ese es tu padre, pero es el mío también. Y eso dice muchas cosas. Pero tampoco veo que el hijo mayor llegó a tener ninguna influencia positiva al inicio de la historia para evitar que su hermano se perdiera. No aparece ni defendiendo al padre ante las demandas del hijo menor cuando éste se rebela contra el padre y contra la familia. No existe tampoco indicio alguno de que tuviera algún interés genuino por su hermano perdido. No hizo algo tampoco para evitar que su hermano menor se fuera de casa y se perdiera. Pero ahora al final de la historia tampoco lo vemos haciendo nada a favor de la restauración del hermano. ¿Ha notado usted eso? El hijo mayor escucha desde lejos, dice la Biblia, el ambiente de fiesta y de celebración, pero ni siquiera quiere acercarse a la casa. ¿Saben qué indica eso? Está demostrando un total desinterés por lo que está ocurriendo. Pero mire el reporte del criado en el versículo 27. Tu hermano, no le dice, mira, el otro hijo de tu padre, no le dice, tu hermano. No se te olvide que ese es tu hermano. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Así que todo lo que se sabe, el hermano mayor hasta ese instante es el reporte que recibe del criado, que el hermano regresó bueno y sano. Bueno y sano. Si usted leyó los versículos anteriores o estuvo aquí algunos de los 2 domingos que yo prediqué, ¿qué está queriendo decir este criado al describir al hermano menor? Aquí está tu hermano menor, bueno y sano. Bueno y sano. ¿De quién estamos hablando? Pueden escucharse como absurdas estas descripciones. Jesús está hablando de alguien que había abandonado a su padre y a su familia conscientemente, que había traído deshonra a los suyos con malas decisiones que había tomado y con malas acciones, que actuó cínicamente ignorando o no evaluando las consecuencias de las acciones que estaba tomando, pero que además había vivido perdidamente llevando una vida promiscua. Y al regresar, por cierto, no lo hizo como muchos de nosotros quisiéramos, que el día que nuestros hijos vuelen y se vayan a regresar, regresen llenos de triunfos, de un título, de un mejor salario del que nosotros ganamos, de una vida mucho mejor que la que pudimos haberle dado en nuestros países. Ese no es el caso del hijo menor. El hijo menor no está regresando con triunfos. El hijo menor no está regresando ni siquiera con méritos por los cuales su familia pudiera sentirse orgullosa, sino que regresó como un verdadero miserable. Así que todo esto resuena como una absoluta barbaridad y sin razón en los oídos del hermano mayor. El joven menor estaba enfermo interiormente en su alma cuando salió de su casa. Lo sé porque se alejó de los suyos, cegado por el orgullo, atrapado por la avaricia de vivir una vida como le diera la gana, sin importar las consecuencias y sin importarle el honor de su familia, pero se fue también de la casa amargado por un individualismo extremo y enfermizo. Así que, ¿cómo podemos entender que alguien así ahora sea descrito por el criado como que tu hermano regresó bueno y sano? ¿A qué te refieres? Y es que Jesús, al usar esta expresión, porque es Jesús quien está contando la historia, al utilizar esta expresión bueno y sano, está destacando la actitud correcta del hijo menor cuando regresa a casa. La actitud que todos deberíamos demostrar cuando estamos regresando a Dios. Así que el muchacho había admitido su condición, por eso está regresando bueno y sano. Porque aun cuando cayó muy bajo, dice la Biblia que volvió en sí y reconoció su condición de vivir alejado de Dios. Además hizo una reflexión honesta de su condición, experimentó arrepentimiento sincero, regresó humillado en busca de ayuda y restauración. A eso se refiere Jesús cuando dice, regresó bueno y sano. Con marcas por el pecado, pero bueno y sano. Miserable por la vida que llegó a enfrentar y por lo bajo que cayó en el pozo, pero aquí está, arrepentido, dolido, clamando por restauración, regresó bueno y sano.
Y su hermano menor había regresado muy diferente a cómo se fue. El padre le dice, tu hermano era muerto y ha revivido. En el último versículo, se había perdido y es hallado. Así que el mismo hombre que está llegando aquí ahora no es el mismo que salió de casa. Y eso hace una gran diferencia. El hermano mayor no entendía que el arrepentimiento de su hermano menor era la razón, la única razón que bastaba para que el padre sintiera una inmensa alegría e hiciera fiesta en su casa. El hermano menor está representando aquí a todo aquel que se acerca arrepentido a Dios. Ahora, ¿por qué causa tanta alegría el arrepentimiento de los seres humanos en Dios? ¿Se ha preguntado eso? Porque al fin y al cabo las 3 parábolas tratan de eso. Dios, en la persona de Cristo, resaltando la importancia del arrepentimiento, enfatizando que cuando hay un hombre o una mujer que viene arrepentido a Dios, Dios perdona. Y de eso hablamos el domingo pasado. Bueno, el arrepentimiento causa tanta alegría en Dios porque el arrepentimiento es indispensable para la salvación de los seres humanos. Arrepentimiento y fe, 2 caras de una misma moneda. El arrepentimiento además nos coloca en una relación directa y estrecha con Dios, en una buena relación con Dios. Les recuerdo lo que mismo he explicado en los 2 sermones anteriores. Arrepentimiento es apartarnos de un camino en pecado y de rebeldía. Es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y al obrar de esta manera nos posiciona en una relación diferente con el pecado, alejándonos del pecado y nos acerca a Dios. Así que apartándonos del pecado nos volvemos a Dios. Y por lo tanto se comienzan a mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que son acciones concretas que validan la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Y el Señor Jesús, fíjense si era importante el arrepentimiento para la salvación, hizo múltiples llamados a mucha gente que lo escuchaba para que se arrepintieran si deseaban recibir vida eterna. En Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo, os digo, no antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente, no se van a salvar, en otras palabras. Luego en Lucas, en el propio capítulo número 13, versículo 15, reitera el propio Jesucristo, arrepiéntanse, si no, todos van a perecer igualmente. El arrepentimiento es indispensable para la salvación. Y cuando alguien se arrepiente, Dios está en alegría porque alguien ha sido salvo por la gracia de Dios. Pero esta enseñanza es reiterada por el mismo Jesucristo al usar las parábolas. En Lucas capítulo 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y más adelante en el versículo 10, hablando de la moneda perdida, dice, así os digo que hay gozo, alegría delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que en la familia de Dios siempre deberíamos recordarnos a nosotros mismos que tú y yo somos una familia de personas que hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Si estamos aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. ¿Y qué aplicación tiene eso para ti y para mí? Bueno, escuche esto. Celebrar el arrepentimiento de otro pecador es una señal visible de que tú y yo hemos sido objetos del amor y el perdón de Dios. Que hemos entendido de qué se trata la salvación. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos vivido. Aun cuando pensemos que nuestro pecado no es tan grave como el del otro. Si tú has sido perdonado por Dios, aun cuando entiendas que tus pecados no son ni tan sucios, ni tan groseros, ni tan oscuros como el de otros pecadores, tú te vas a alegrar y yo me voy a alegrar de que Dios ha perdonado a otros, porque tú y yo entendemos qué significa la gracia de Dios, de que a pesar de que todos hemos pecado, nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, el Señor nos ha perdonado. Nos ha levantado, nos ha restaurado y nos ha transformado. Por lo tanto, si usted sabe lo que realmente significa ser perdonado, cuando otro pecador se arrepiente, usted también celebra. Por lo tanto, deberíamos celebrar cuando otros vienen arrepentidos, porque nosotros mismos, tú y yo también, un día fuimos perdonados y redimidos por la gracia de Dios. Y en el cielo hay tanta alegría por tu salvación como por la salvación de un pecador peor que tú o que yo. Hay tanto gozo en el cielo por la salvación del que más pecados ha cometido en este mundo que el que menos haya cometido. Todos somos pecadores. Y delante de Dios un solo pecado nos descalifica a todos.
Por lo tanto, deberíamos gozarnos cuando un pecador se arrepiente, porque tú y yo formamos parte de una familia que ha sido redimida por Dios. En segundo lugar, la segunda razón válida para que cambiemos el rostro y nos alegremos cuando veamos que otros se arrepienten, como lo hicimos tú y yo un día en el pasado, es que somos una familia que ama y se interesa por los demás, o que deberíamos interesarnos por los demás. Miren lo que dice los versículos del 28 hasta el 30. Dice así de la siguiente manera. Entonces se enojó. Hay fiesta, pero él está enojado, tiene cara de limón. Entonces se enojó y no quería entrar. No solo se enojó, sino que no, ahí yo no me meto. Que celebren ellos, yo no tengo nada que celebrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Qué clase padre de este? Qué buen padre. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no dice mi hermano, cuando llegó este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, él sabía qué fibras tocar del padre para hacerlo molestar. ¿Usted sabe que hay gente así, no? Que nos van conociendo tanto que saben qué palabra usar para disparar en uno los peores sentimientos y reacciones. El hijo mayor sabía. Le dice, este es tu hijo, que tomó tus bienes y, por cierto, no para invertirlo y hacer crecer la riqueza, para gastarlo con rameras. A ese es el que estás celebrando tú. Yo no tengo nada que celebrar. Pero cuando vino este tu hijo y ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Quiero que presten atención al entonces. El entonces es el versículo número 28. ¿Saben por qué? Porque ese entonces está marcando un cambio en la historia, en el ambiente de celebración. Pero ese entonces está desnudando públicamente los sentimientos interiores del hijo mayor. Dice que se enojó. Otra traducción dice, entonces el hermano mayor no solo se enojó mucho, bastante, y no quiso entrar. Y ese enojo significa una fuerte ira acompañada de un profundo resentimiento. Este era el mismo sentimiento que estaban expresando los fariseos que estaban escuchando esta parábola. Era el mismo sentimiento de resentimiento que estaban expresando los escribas y que se manifestaba a través de las murmuraciones que se mencionan en el versículo 1. Así que el hijo mayor se enojó, ¿saben por qué? Porque creía que las acciones del padre a favor de su hermano eran injustas. Y tú y yo entendemos muy bien de qué se trata eso. Cuando vemos que hay alguien que no se está portando bien, tú y yo sí, pero a ese lo premian tan igual o mejor que a ti y a mí. ¿Sí sabes de qué se trata, no? Los seres humanos creemos que cada quien merece según haya hecho en la vida, pero Jesús está enseñando aquí que no siempre es así. Lo enseña ahora y lo enseñó también en otras circunstancias. ¿Cuándo, pastor? Por ejemplo, cuando le trajeron a Jesús una mujer sorprendida adulterando, teniendo relaciones sexuales con un hombre que no estaba casada con él. Y según la ley, esa mujer, ¿saben qué merecía? Que la apedrearan, que la mataran a piedra limpia. Pero Jesús le dice, la libra de aquella circunstancia, le dice, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Él está queriendo que aquella mujer también se arrepienta y pueda ser salva. Pero en otra ocasión, cuando uno de los dos villanos, quizás recuerden esta escena, crucificado después de haber cometido delitos, porque la crucifixión, si usted conoce parte de la historia de cómo actuaba el Imperio Romano con gente delincuente y villana, a los peores los crucificaba vivos, no los mataba y después los crucificaba, no, los crucificaba vivos. Y a un villano, muy villano, que de pronto reconoce al que tiene al lado es a Cristo, este villano le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por cierto, no le dio tiempo ni de ir a una iglesia, ni de ser bautizado, ni de hacer buena obra, ni de pedirle perdón a todo el que había ofendido. Pero miren lo que Cristo le dice. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que en el cielo nos vamos a encontrar a este hombre, que a diferencia de ti y de mí, nunca estuvo en Bear Creek. Ni dio diezmos, ni ofrendas, ni sirvió en la iglesia. Pero va a estar ahí contigo y conmigo. Qué injusto, ¿verdad? Sí, los hombres somos así. Qué bueno que Dios no es como nosotros. Y un hermano debería ser importante para otros hermanos, pero el hermano mayor está enojado, no expresa ningún tipo de interés, no expresa cuidado, ni amor, ni por el hermano mayor, pero tampoco por su padre. No se equivoquen, él no amaba al padre. Es la misma actitud que Jesús está mirando en fariseos por cuenta de los pecadores que están viniendo a Jesús. Y de este hecho aprendemos que creernos tú y yo muy justos,
nos puede convertir en personas crueles e hipócritas. Que tan peligroso puede tornarse la justicia propia, el creerme, yo soy más santo que otros, soy más justo que otros, merezco más que otros. Tan peligroso puede tornarse este sentimiento que lleguemos a ser tan insensibles incluso con aquellas personas a quienes más deberíamos amar. El hermano mayor debería estar amando a su hermano menor y a su padre. Y al hijo mayor no le importaba ni la alegría del padre por el regreso de su hijo menor, ni tampoco le importaba la restauración de su hijo menor. El hijo mayor estaba dominado por un egoísmo que se puede decir que era tan pecaminoso y oscuro como el egoísmo del propio hijo menor cuando se largó de su casa reclamando sus bienes y dañando así el honor y la reputación de su padre y de su familia. Así que, en verdad, los dos necesitaban arrepentirse. Dice la Biblia que este hermano mayor no quiso entrar y esto indica una negación de la realidad. Cualquiera puede verse perdido yendo más allá de los límites. Usted lo sabía, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Pero el hermano mayor negaba la posibilidad de que su hermano regresara arrepentido y de que su padre lo perdonara, lo restituyera y además celebrara por este motivo. Al hermano mayor no le importaba absolutamente que su hermano había regresado. Dice que no quiso entrar, por lo tanto, no quería participar de la alegría y de la fiesta por el regreso de su hermano arrepentido. Así que mientras el cielo estalla de alegría, cada vez que un pecador se arrepiente, en la tierra, aunque usted no lo crea, hay quienes cuestionan, dudan y hasta se molestan por eso. Y esa era la actitud que está confrontando Jesús en los fariseos y en los maestros de la ley. Miren los versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, gente de muy mala reputación, pero se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas, esta es la reacción y la actitud de ellos, murmuraban, criticaban, chismeaban de Jesús, diciendo, este Jesús a los pecadores recibe y come con ellos. Así que a ellos les molestaba ver que Jesús comía y compartía con pecadores. Se incomodaban interiormente al ver que los publicanos y pecadores venían a Jesús para escucharlo y aprender de él. Es más, mientras los pecadores se acercaban a Jesús y deseaban oírlo, ¿sabe qué había en el corazón de los fariseos? Intenciones y planes de matar a Jesús. Eso lo dice la Biblia, no lo invento yo. Así que el hijo mayor ni es tan bueno ni es tan justo como parece. Había matado en su corazón a su hermano y odiaba lo que estaba haciendo su padre al celebrar el regreso del hijo menor arrepentido. El hijo mayor está resentido con su hermano arrepentido, pero también con el padre perdonador. No se muestra dispuesto a perdonar a su hermano. Dios, que es santo y perfecto, cada vez que leo la Biblia me doy cuenta de esto. Dios, que es santo y perfecto, está más interesado y dispuesto a perdonar a nosotros los pecadores que nosotros los pecadores entre nosotros mismos. El padre de ambos hijos demuestra misericordia, no solo con el menor que se fue, vivió perdidamente y regresó arrepentido, está demostrando compasión y misericordia también con el hijo mayor. ¿Cómo lo sé? Porque dice la Biblia que el padre no se quedó contento sabiendo que el hijo mayor no quería entrar, que estaba enojado afuera, sino que dice la Biblia, por tanto, salió el padre de la casa y le rogaba. Miren la ternura de un padre amoroso y perdonador. Le rogaba al mayor, que no entendía, que su hermano se podía arrepentir y podía ser restaurado. Te ruego que entres a celebrar con nosotros. Eso es compasión y misericordia también. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Su padre salió y le suplicó al hijo mayor, por favor, que entrara. El hijo mayor mantiene una pésima actitud e incomprensión ante lo que está sucediendo, a pesar de que el padre está intentando ayudarlo a entrar en razón. Pero miren cómo reacciona el hermano mayor. Le responde así al padre: he aquí, tantos años te sirvo, nunca te he desobedecido jamás, y nunca a mí me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar por él el becerro gordo. Y aquí está por qué estoy seguro que él se sentía muy justo, más que otros. Dice, te sirvo. Te he dedicado mi vida y he permanecido a tu lado sirviéndote. Te he obedecido, pero ahora observe el reproche que le hace al padre, el hermano mayor. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es decir, nunca me has recompensado, nunca me has dado lo que yo justamente creo que merezco. Así que no pierda de vista cómo el hijo mayor se refiere a su hermano. Este tu hijo, no mi hermano, este tu hijo. Y claro que él es el hijo del padre, pero también era su hermano. Así que intencionalmente no le está llamando hermano. ¿Sabes por qué?
no lo ama, no lo estima, tampoco se alegra por su regreso. Y le dice, a este le diste lo que no merecía ni antes de irse, y por si hubiera sido poco aquello que le diste antes de que se fuera, ahora que regresa le das más de lo que merece, habiendo consumido los bienes tuyos con ramera. Y todo esto al hijo mayor le causa molestia y le provoca un mayor desprecio por su hermano, el hijo menor. Por cierto, no es este el primer caso en la Biblia de desprecio de un hermano hacia otro. ¿Recuerdan en Génesis? Caín y Abel. Después de haberlo matado, no antes. Después de haberlo matado, que Dios le pide cuentas por haber matado a su hermano, miren cómo responde Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no tengo que cuidar nada absolutamente de él. ¿Cómo sabía ahora en esta parábola el hermano mayor la forma deshonesta e inmoral en la que había vivido su hermano menor? Bueno, Jesús lo revela en la parábola. No hay nada en el texto que indique cómo es posible que el hermano mayor lo supiera, pero recuerden que es Jesús quien está contando la historia. Así que Él está presentando una trama interesante. Y quiero que observe este contraste. Él le dice al padre, has hecho matar para mi hermano menor, ese pecador que sí vino arrepentido, pero acabó con el mundo, deshonró a nuestra familia y le estás dando el becerro más gordo. Y a mí, que siempre he estado aquí contigo, ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Así que el hijo mayor compara la diferencia que está teniendo el padre en su trato con su hermano y con él mismo. Por cierto, recuerde que las comparaciones entre hermanos no son saludables. Si usted tiene varios hijos y conviven juntos, en algún momento quizás ha presenciado, como yo también lo he presenciado con los míos, ataques de celo entre hermanos. ¿No los ha visto? Y yo he tenido, de pronto viene alguno de los tres y me dice, mira lo que está haciendo tu niño. Y él le digo, ese tu niño es tu hermano, ¿ok? O viene chiquitico a darme queja alguna de las dos grandes y dice, mira lo que está haciendo Lauren o Lady. Yo le digo, esa Lauren o Lady es tu hermana. Los que tenemos varios hijos sabemos de eso. Probablemente has escuchado como algunos de ellos, refiriéndose a otros de sus hermanos, te ha dicho exactamente lo mismo. Los fariseos y escribas que están escuchando la parábola de Jesús no están dispuestos a recibir como hermanos a publicanos y pecadores con los que Jesús está tratando y a quienes Él quiere alcanzar y perdonar. Pero mira el versículo 31, dice, Él, el Padre, entonces le dijo, hijito, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, subraya esta expresión, necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y la cultura judía era contraria a lo que está narrando Jesús en este pasaje. ¿Cómo era posible en la mente de un judío celebrar el regreso de alguien que ha deshonrado a la familia? Eso no pasaba, eso era insólito. ¿Cómo hacer fiesta en honor de alguien que ha vivido perdidamente malgastando lo que la familia tenía de valor, aunque regrese arrepentido? Jesús está confrontando la cultura de la época y elevando el amor, la compasión, la misericordia y el perdón por encima de cualquier práctica social y cultural humana. De la misma manera que el público que escuchó aquella parábola hace más de 2000 años fue llamado por Jesús a reflexionar y a decidir si aceptaba esos valores que Jesús está enfatizando con esta trama. Así hoy también nosotros somos llamados por Dios a través de su palabra a meditar y evaluar cuál es tu actitud y la mía cuando otro pecador se arrepiente. Aunque en nuestro criterio humano la persona sea mucho más pecadora que nosotros. El Padre amoroso y misericordioso no se cansa de persuadir y de convencer con razones al hijo mayor para que entienda la importancia de la misericordia y el perdón. Y de hecho Jesús usa 3 parábolas para hacer entender e ilustrar a su audiencia que Él está interesado, muy interesado en alcanzar a los perdidos que vienen a Él arrepentidos. El hijo mayor nos está representando también a ti y a mí. El hijo mayor, escucha esto, estuvo todo el tiempo en casa, estuvo todo el tiempo cerca del Padre, pero no había aprendido lo que significaba misericordia, arrepentimiento ni perdón. Y mientras el hermano menor ha estado viviendo perdidamente, el hijo mayor ha permanecido en casa y por lo tanto se siente moralmente superior a su hermano menor. No entiende que aún el arrepentimiento sincero, aunque lo esté expresando el último que llegó a la casa, también merece celebración por parte del padre y de la familia.
El hijo mayor se olvidó que antes él también había sido hijo menor. El hijo mayor ha estado en casa cerca del padre, pero no lo ha amado. Es posible estar en casa del padre, estar cerca del padre, pero no amarlo. Es posible estar cerca de Jesús y aún así no comprender cuál es su propósito para con los seres humanos. No imponernos una religión, sino cambiarnos interiormente, transformarnos, perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos, levantarnos, abrazarnos y amarnos por el resto de la eternidad. Y otra verdad que aunque difícil deberíamos aceptar y que Jesús está exponiendo públicamente es que es posible ser muy ducho en las Escrituras y hasta maestro de la ley e interpretarla como nadie en una cultura o sociedad como los fariseos que están escuchando la parábola, pero aún así no llegar a entender verdaderamente el carácter de Dios ni lo que significan verdaderamente arrepentimiento y perdón. Así que para nosotros hoy es posible también estar hoy aquí en la casa del Padre, sin embargo, no estar comprendiendo ni el carácter ni la esencia de Dios. Y la tercera y última poderosa razón por la cual todo creyente siempre debería celebrar cada vez que un pecador se arrepiente es porque somos una familia que celebra el regreso del que ha revivido. Mira el versículo 31 al 32. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y me encanta cómo finaliza esta narración. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y aquí viene el punto de lo que Jesús está resaltando. Era necesario hacer fiesta por el perdido alcanzado. Era necesario además que todos en casa se alegraran tanto por la compasión y misericordia que estaba demostrando el Padre hacia el miserable pecador de su hijo menor, así como la compasión que estaba demostrando a su hijo mayor por no entender lo que significa misericordia y perdón. Así que en una fiesta nos puede suceder a ti y a mí que no todos los que estemos presentes sintamos ni alegría ni ánimo para celebrar por lo que está pasando. En algún momento quizás nos ha sucedido a ti y a mí. Personalmente he estado en ambientes de celebración, pero yo he visto cómo mi ánimo y mi voluntad no están en armonía con lo que está pasando en el lugar. Y aquí no solo se debía festejar, sino que el Padre está diciendo todos deberían sentirse felices en casa. Y felices porque el que estaba perdido ha sido rescatado, el que estaba muerto ha sido restaurado. Jamás, amados hermanos y amigos, dejemos de celebrar cada vez que alguien confiesa públicamente ante Dios que se ha arrepentido de sus pecados y que ha creído en Jesucristo. Cada vez que tú y yo regresamos a Dios, admitiendo nuestras rebeliones y pecados, estamos demostrando arrepentimiento genuino y sincero. Por lo tanto, Dios se complace y se alegra inmensamente, aunque otros a nuestro alrededor no lo sientan o no lo quieran hacer. ¿Saben qué es eso? Gracia divina. ¿Sabes qué es eso? Gracia inmerecida. Una gracia, por cierto, ofrecida a todos para que vengan arrepentidos a Dios y crean en Él. La gracia inmerecida de Dios, entonces, es la que debería dirigir nuestras actitudes y nuestras reacciones cada vez que vemos que otra gente también viene a Dios arrepentido. Y este es el punto de todo lo que Jesús está narrando a una audiencia de maestros de la ley, de fariseos, que se sentían incómodos por el tipo de relación que Jesús estaba estableciendo con pecadores y publicanos. Así que jamás olvidemos que todo cristiano, si tú y yo somos un hombre o una mujer que ama a Dios, cada vez que veamos que alguien recibe a Cristo como su Salvador, deberíamos alegrarnos con Dios. Pero no hay mayor alegría que experimentar la gracia, la misericordia y el perdón. Y de eso se trata. De que si en esta mañana hay aquí alguien que todavía no está en paz con Dios, ni es hija ni es hijo de Dios, ahora mismo tú le pidas perdón a Dios por tus pecados y pongas tu fe en Jesucristo, quien murió por ti en la cruz, con su sangre nos lava de nuestros pecados, pero no solo murió, dice la Biblia, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¿Y sabes de qué se trata también? Que si quizás ya tú conociste a ese Dios vivo y un día de tu vida pasada le pediste perdón, creíste en Cristo, pero en algún momento de tu caminar con Dios perdiste el camino y te extraviaste y comenzaste a pensar o a decir o a hacer cosas que no agradaban a Dios
y te perdiste, hoy tú puedes regresar a casa confiada y seguro que si tú abres tu corazón y le demuestras a Dios un arrepentimiento genuino, el Señor también te perdona. ¿Lo sabías? Así que quiero invitarte a orar para que cualquiera que sea tu condición interior, si no has recibido a Cristo, lo recibas en esta mañana. Pero si un día lo hiciste y te sientes lejos del Señor en estos momentos, regreses a casa sabiendo que Dios te ama, que el Señor es misericordioso, que el Señor es perdonador y te quiere restaurar y levantar. Y si no te sientes en ninguno de estos dos casos, que entonces le pidas a Dios: Señor, ayúdame a alegrarme y a contentarme por cada persona en este planeta que viene arrepentido a ti y a quien tú perdonas. Vamos a orar. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu vida, te invito a que en silencio hagas esta oración y le digas: Dios, te doy gracias por tu amor. Yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Mis pecados me han alejado de ti y he vivido hasta aquí perdidamente. Perdóname. Perdóname todas las cosas que he pensado, que he dicho o hecho en mi vida que no te agradan, te han ofendido. Perdóname por vivir en rebeldía contra ti. Yo creo que Cristo murió en la cruz pagando el castigo que yo merezco por mis rebeliones, por mis pecados. Y creo también que su sangre me limpia de todo pecado. Y te pido perdón. Creo no solo que Cristo murió por mí, sino que resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora recibo el regalo de la vida eterna. Creo que solamente Cristo puede salvarme. Y a pesar de lo oscuro de mis pecados, a pesar de los sucios de mis pecados, yo creo que tú me perdonas por la fe en Jesucristo, por lo que Cristo hizo por mí. Por lo tanto, Dios, hazme una hija tuya, hazme un hijo tuyo en estos momentos. Y si en este lugar hay alguna persona que una vez conoció a Cristo, pero ha estado viviendo lejos de Dios, te invito a que hagas esta oración conmigo. Dios, yo sé que tú eres un Dios justo y que no darás por inocente a una persona culpable. Reconozco mi culpabilidad y reconozco mi rebeldía. Gracias por el día precioso en que creí en Cristo y me salvaste. Perdóname por haberme alejado de ti, por estar lejos de ti, por estar lejos de casa. Te pido perdón por mis pecados y te suplico que me restaures. Te imploro que me levantes, que yo pueda sentir tu abrazo en esta mañana de reconciliación contigo, Dios, porque sé que separado de ti no puedo vivir. Y a todos nosotros, oh Dios, ayúdanos, a pesar de nuestras limitaciones humanas, a comprender y entender tu amor. Y aun cuando quizás no lo comprendamos todo de ti, a recibirlo con brazos abiertos. A entender que así como nos has perdonado a nosotros, también quieres perdonar a todos los que creen en ti y se arrepienten de sus pecados. Y ayúdanos, Señor, cada vez que un pecador se arrepienta, a celebrar contigo y a regocijarnos y a alegrarnos, porque una vida más ha sido transformada y cambiada por tu gracia y para tu gloria. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos humildemente. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Nos ponemos en pie, cantamos. Recuerden las mamás buscar sus regalos, los visitantes también, y que tengan una excelente semana. Cantamos y alabamos a Dios.